les doy la bienvenida a la tercera edición de London Spanish Book and Cine Fair. Hoy presentamos Spanglish and Beyond, escribiendo con un acento, en colaboración con Newham Poetry Group. Hoy tenemos el placer de estar en compañía de 4 poetas que van a compartir con la audiencia su experiencia de vivir en un país al cual emigraron. Nos van a contar en qué idioma escriben, en qué idioma prefieren escribir, cuáles fueron los desafíos que tuvieron para insertarse a nivel literario, y lo van a hacer en español, en inglés o en Spanglish. Así que les doy la bienvenida a Sonia Quintero, Calu Lema, Claudia Lozano y Olimpia Arista. Muy bienvenidas a este espacio. Creo que lo vamos a pasar muy bien. Como le decía a la audiencia, tengan preparado su tecito o su cafecito, porque va a ser como una charla entre amigas. Así que les dejo en muy buena compañía y nos vemos en un ratito. Bienvenidas nuevamente. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Gracias a la Tundra, a todo el esfuerzo que están haciendo por visibilizar a los escritores que hablamos español en Londres. Es un esfuerzo muy bonito y bueno, de antemano te agradezco muchísimo, y gracias a todos los que están aquí acompañándonos con su cafecito, su té, y esta va a ser una conversación, esperamos, muy agradable, donde vamos a compartir nuestras experiencias en este mundo aquí de habla inglesa, y pues nosotros intentándolo hacer tanto en español como intentándolo también en otro idioma, que es una experiencia muy interesante. A mí me gustaría empezar de pronto con una pequeña introducción de cada una de las personas que nos están acompañando. Y me gustaría empezar de pronto por Calu, simplemente que nos diga un poquito cuánto lleva aquí en Londres o en Inglaterra, cuánto lleva acá, qué escribe, si escribe poesía, narrativa, un poquito así, y de pronto también un poema para irnos como calentando aquí en la noche con un buen poema. Vale, hola, gracias Sonia. Hola, qué rico ver algunas caras conocidas, qué rico que estén con nosotros. Bueno, yo soy Calu, ya llevo más de 15 años en el Reino Unido, y para compartir algo de mí, hoy buscando, hace rato no me topaba con algo que escribí hace 2 años para un evento latinoamericano que hubo en el Tate, creo que fue el primer evento, y que describe algo de mí. Dice, colcha de memorias. I am part Colombian, part indigenous, part colonized. I'm a mestiza de pura cepa, if you can call pure a blend of races that took place ignoring women's choices and autonomy, to put it lightly. I'm a proud morena de cabello liso, big eyes, caderas anchas y una constelación de lunares en la espalda. A veces marica, a veces lesbiana, sometimes queer, most definitely latinoamericana. I grew up con arepitas from my grandmother y con El pescador habla con la luna, del compositor José Barros del Magdalena. Crecí al ritmo de cumbias, de tráfico, de salsa, de cholados, porros, barja blanco, merengues, curulaos, pan de bonos, mazamorra y cañaduzales de mi queridísimo Valle del Cauca, mira ve. Explotado por la industria del azúcar. Carmen Rosa, mi abuela, used to take us to church on Sundays in Palmira, where my sister and I often heard from the priest how we would burn in hell. Entonces voy a pausarlo allí para escuchar a los demás que están presentes. Muchas gracias. Tenemos que regresar un poquito con algunas preguntas a ese poema, totalmente. Vale, entonces, ¿qué tal si empezamos con Olimpia? Seguimos con Olimpia. Hola, buenas noches. Me llamo Olimpia. Yo soy profesora y a mí me gusta escribir
poesía. Obviamente, como pueden notar con mi acento, llevo viviendo aquí 28 años de mi vida, entonces crecí aquí, soy un poquito British. Y voy a leerles un poema sobre migration. Plucked from the motherland under false pretenses, we're going on a holiday overseas, across the Atlantic, via plane. London was the destination. I didn't say farewell. I never said goodbye. Everything I'd known was forgotten. In this cold foreign land, a language I didn't speak, people I'd never seen before, a dad I didn't really know. Starting over, without my grandma, my aunties, uncles and cousins, without the sunshine, the food and the security of home. Perched in a high tower, like a little bird in a tree, unable to fly, but like any other child, I adapted. Lo mismo, ahora regresaremos a esas experiencias migratorias y esas experiencias que nos marcan tanto. Claudita, regresamos a ti. Que, bueno, mi nombre es Claudia Lozano y he vivido en este país por 30 años. Y bueno, ¿qué más era? Estoy así un poco nerviosa. A mí me gusta mucho escribir poemas y narrativa. Me atreví a escribir un pequeño libro, una novela hace poco. Y me gusta mucho escribir cosas que sean un poco chuscas a veces. Entonces les voy a compartir un pequeño poema que quizás no, vamos a ver cómo lo toman, ¿ok? Entonces, este poema se llama Cuando me coman los gusanos. Lo siento mucho. Porquería es, pensarán, que me coman los gusanos, ellos que son mis hermanos y que de mí nacerán. Pero así sucederá y se creará nueva vida. Y yo estaré agradecida, pues eso me reciclará. Y si un pollo se comiera a esos lindos gusanos y luego muriera en tus manos, piensa en lo que pasaría. Quizá te apetecería un caldito de primera y aunque no, y así aunque no lo quieras, yo en tu panza acabaría. Eso me recuerda un poco las famosas calaveritas. Ahora hablamos de eso. Bueno, ahora mi turno. Mi turno. Bueno, mi nombre es Sonia, ya Silvia amablemente me presentó y escribo poesía, me encanta la poesía, llevo en Londres 15 años y a través del grupo de poesía Newham Poetry Group me atreví a escribir en inglés, algo que nunca pensé que llegara a hacer. Y bueno, pues les voy a compartir uno de mis poemas del libro Metamorfosis, que a propósito está en la Tundra Magazine. Ellas están vendiendo este libro, así que si desean adquirirlo, con mucho gusto. Y voy a leer el poema que le dio nombre al libro. Te vi de mil colores, y aunque aún oruga, yo, vidente o loca, presentí la metamorfosis. Te vi, y vi el futuro, una casa en los árboles, un continuo parloteo, un camuflaje, un ángel, un ser de otro tiempo. Cuando por fin llegó el momento, amaba a la oruga más que a la mariposa. Oh. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a hacer la conversación. A mí me quedó sonando mucho estos poemas así entre español e inglés de Calú. Me pareció muy interesante y me gustaría preguntarte en cuál te sientes más cómodo, en español, en inglés, y cómo se siente esa mezcla y qué tan fácil sale esa mezcla, porque mi experiencia es que escribir en inglés es complicado. ¿Cómo sale esa mezcla de inglés y hacerlo así como tan rápido, inglés y español? La exploración, de hecho, yo creo que los primeros 10 años en el Reino Unido tenía como, en mi afán de integrarme, dejé de expresarme en español y la mayoría de los escritos que tengo es en inglés. Y fue la autora Gloria Anzaldúa en uno de sus libros como más conocidos,
que empecé a leer y veía que escribía prosa y poesía y en inglés y en español y en otros idiomas más locales y eso me dio permiso, me dio un permiso de decir, de expresarme y yo siento que a veces fluye, así como lo he leído, fluye. Yo no, en este caso no es un poema, es una narrativa dentro del contexto de describirme, ah, y siento que diferentes aspectos los siento con diferentes palabras y que hay palabras que me gusta incorporar y que suenan mejor, que tienen un ritmo, ah, y me siento con esa capacidad de que tengo opciones, de que tengo opciones, de que tengo otro idioma también para expresar algo específico, algo sonoro, una memoria, un sabor, un recuerdo. De manera que cuando empecé esa experiencia como no de permitirme vivir el mundo desde esa identidad múltiple, o con la conciencia de que de que no, de que somos todas esas capas, eh, nuestras identidades no están aisladas. Entonces, ese reconciliarme con mis raíces y honrar esa lengua que sigue siendo un idioma de colonizador, pero la que tengo, con la que crecí, con la que me expresé por muchos años de mi vida. ah, y bueno, importante nombrar ese contexto. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que eso impacta la forma como escribimos y por lo menos escuchándote con todas esas memorias de la comida, el cholado, todas esas cosas, es esa mezcla de recuerdos, de nostalgias, pero también de la nueva persona en la que nos convertimos cuando migramos, ¿no? Mm. Que viene con toda esa carga, entre comillas, una carga que a veces es liviana, a veces es pesada, de recuerdos, de memorias y bueno, y cómo empezar a expresarnos. Quería preguntarle a Olimpia. Olimpia lleva más tiempo creo que aquí que allá, ¿no? Eso sí, sí llevo más tiempo aquí que allá. En qué idioma te sientes más cómoda? Porque yo he escuchado algunos de tus poemas que también combinan inglés y español. ¿Y en cuál te sientes como más cómoda, que dices como que esta soy yo expresándose? ¿En ese Spanglish o de hecho en español o en inglés? Es en inglés, es en inglés, me siento más cómoda. Yo soy como, estabas diciendo que lo encontrabas difícil como al inicio escribir en inglés y para mí eso es lo que encontré más difícil, escribir en español, porque para mí es algo que no quiero, no tengo las palabras y hay veces como que siento que no me salen las palabras y quiero expresarme, quiero no convey el sentido, es un poquito más difícil y especialmente más tiempo que paso aquí en este país, siento que más que se me va el idioma y entonces es como es una batalla, estoy luchando para mantener como mis raíces y mantener el idioma. Porque yo me imagino que cuando dices que como que luchando para mantener eso es también luchando esa parte de Olimpia que tiene sus raíces allá, que es de allá. Sí, sí, eso sí, estoy como luchando para mantener my Mexican identity. Sí. Mm, qué interesante. Bueno, y le quería preguntar a Claudita acerca de, yo no, me perdonan, yo no sé mucho de calaveritas, pero lo que nos leíste fue una calaverita, lo que se conoce como calaverita. Y si nos puedes decir, compartir un poquito qué es la calaverita para la gente que de pronto nos está escuchando y no sabe. Sí, no, realmente lo que leí no es una calaverita, es algo que se me ocurrió y que me pareció chusco hacer y me ¿Qué gusta es divertirme. chusco, Claro, Claudita? ¿Qué es chusco? sí, ¿Qué es me gusta chusco? divertirme cuando escribo. Las calaveras literarias son una especie de poemas satíricos que se hacen en México para el Día de Muertos y son muy especiales porque lo que hacemos es pensar en una persona y entonces reírnos de esa persona como si estuviera, hablamos de ella como si estuviera muerta y nos damos el derecho a criticarlos y a ponerlos, como decimos, como lazo de cochino, especialmente son para los políticos. Entonces es algo muy bonito que es parte de la tradición de muertos en México, del Día de Muertos.
Claudita, ¿cómo es tu experiencia escribiendo? ¿Tú escribes en inglés? Yo tengo, la cosa es contraria a lo que expresaba Olimpia. Yo me imagino que Olimpia vino aquí antes de los 11 años. Si ella vino antes de los 11 años, Olimpia es un native speaker del inglés. Y yo no. Entonces yo tengo la lucha de que cuando he querido escribir en inglés, no encuentro las palabras para dar el mensaje que quiero. Es exactamente lo contrario a lo que Olimpia tiene. Por un tiempo estuve escribiendo en inglés, eso fue cuando yo daba clases de inglés aquí y claro, mi nivel de inglés estaba hasta arriba. Y estuve escribiendo en inglés, pero igual no me salían muchas cosas de sentimientos muy profundos, salía siempre en español, ¿no? Incluso curiosamente, yo siempre pienso que mi lenguaje de amor es el español, porque a mi esposo jamás le digo que lo quiero, jamás le digo que nunca puedo decir I love you, no me sale ese tipo de lenguaje con él, ¿no? Todo es en un español muy mexicano. Y entonces yo pienso, bueno, pues escribamos en el lenguaje que me sale el amor y todas esas expresiones profundas, ¿no? Aunque sí he hecho mis pinitos y ahí intento, les voy a leer un pequeño poema en inglés y lo intento, pero no, definitivamente mi expresión es en español. Ya. Vamos a dar una rondita, voy a hacerle una pregunta y de pronto si al final de cada pregunta, de cada respuesta pueden leer otro poema, sería interesante. Esta pregunta es para Calú, porque yo creo que entre Claudita y Olimpia que llegó muy temprano aquí y Claudita que no llegó tan temprano, Calú está creo que en el medio. Posiblemente. En este momento, de pronto, del proceso, aunque yo no creo que pues, los procesos sean lineales, sean un espectro, más bien lo veo que sea bidimensional. Yo veo la mayoría de nuestros procesos con nuestra identidad como universos, como ciclos, como movimientos, como sistemas solares en expansión. De manera que no sé dónde está el centro, pero sí siento que logro expresar cosas muy cercanas a mí a través del español. De hecho, tengo un poema, no sé si este es el momento para compartirlo. Por favor, sí, dale. Y continuando con el tema que Claudia estaba proponiendo, y también ya que nos estamos acercando al Día de los Muertos, esto lo escribí hace más o menos un año y se llama Cerca. Nuestros muertos están cerca, más de lo que quisiéramos. Vueltos polvos nos rodean, nos abrazan con su abrazo de muerte. Existen irreparablemente en nuestra cotidianidad apresurada. Se pasean sin horario por nuestras calles, nuestros canales, nuestros parques, nuestros cielos. No saben de cuarentenas ni de toques de queda. Un día son roca, al otro día cascada. A veces incluso flotan en nuestra sopa. Migran sin permiso entre fronteras. Nuestros muertos tan cerca y nosotros buscándolos. Gracias. Sí, se acerca Día de Muertos. Hay muchas celebraciones, así que la gente también esté pendiente porque hay cosas pasando por ahí. Gracias, Calú. Olimpia, ¿te gustaría? Perdón, Claudita, creo que vamos así. Bueno, a ver, Claudita, ¿te gustaría compartir un poema? Ok, bueno, voy a tratar de compartir un poema en inglés. Espero que me salga bien la lectura. Y aquí vamos, ¿ok? Este poema tiene algo que ver con todo lo que ha pasado de un poco de la pandemia, ¿no? Cuando la gente hablaba de go back to normal. Entonces dice así, go back to normal, to a city with its veins clogged by cars, to the daily kettle train, commuting nightmare, to the hands of the clocks are strangling our lives, to the sandwich swallowed on the smelly carriage of the underground,
Go back to normal, to daily dosing our consciousness with booze, to stuffing our bodies with ready prepared poisons, and sanctifying the Queen, Churchill, Jane Austen, Turner, and James Watt. Go back to normal, to kill 8 hours of our daily existence in jobs with the spice, to the sacramental noise that silences the evil singing of the birds, to the smoke in the streets that cuts in half our lungs. Go back to normal, to let our sunrises and sunsets bleed to death. Feed the invisible machine of bottomless greed that silently engineers what we think should be our normal life. ¿Cómo te puedo preguntar cómo te sientes cuando lees? ¿Sientes que hay alguna diferencia cuando lees en español que cuando lees en inglés? Definitivamente, sí. Sí, me siento nerviosa porque es muy raro. Por un tiempo la fonética fue algo muy, muy presente en mi cabeza porque yo daba clases de inglés aquí en una escuela de educación para adultos y siempre tenía todo así como perfecto, ¿no? Pero en cuanto empecé a meterme a escribir en español y conocí al grupo de Lujurias y Musas, mi inglés y la pronunciación se han perdido, yo creo que en un quizás 50%. Es una cosa increíble porque incluso estudié fonética en la universidad aquí, pero no me molesta porque me siento más yo, me siento más integrada conmigo misma, aunque me siento adaptada al país, me siento integrada conmigo, no tengo que pretender, me siento más libre, ¿no? Entonces, Claro. sí, es un poquito difícil leer en inglés, definitivamente. Antes no lo era, pero ahora es. De pronto la pregunta contraria para Olimpia, cuando lees en español, porque yo te he escuchado leyendo en español tus poemas, sobre todo cuando los escribes en español e inglés, ¿con cuál te sientes más cómoda? ¿Con cuál sientes que como que, quién es más Olimpia? ¿Quién es más Olimpia? Pues depende, porque como Claudia estaba diciendo antes, como la emoción que sientes, como el amor, todo es eso, como cuando escucho los poemas en español, cuando los leo, cuando los escribo, siento más como, me siento más cómoda, me siento más como eso sí es como la poesía, es como así es en inglés, casi no se puede comunicar como de esa misma manera, pero para mí yo creo que siempre sería inglés. El idioma es como es my method of communication, entonces eso es lo más cómodo. ¿Te Entonces tengo gustaría un poema compartirnos un de poema? sí. It's about roots. So where do you place your roots? I was once uplifted from rich soil. Once I grew in the land of corn, donde el maíz da vida. My husks were bright and vivid green. I grew upright towards the sun. Y de repente cortaron mi corazón. My husks grew dry and withered away. I became one with the soil once more. Though this time I grew in a different land. With its cold climate, I was not the same, but I adapted and I changed. Grew as the roses do in an English garden. For the meantime, my roots are placed in this land. Pero la tierra de mi madre siempre sigue en mi corazón. There you go. So it's quite similar to the first poem I shared, but I promise you, it's not all about migration. But I think, yo creo que también se vuelve un tema, ¿no? Es nuestro tema, o sea, lo llevamos ahí. Yo creo que yo no tengo muchos poemas que hablen sobre migración. Lo que sí noté en un momento dado, y lo noté sobre todo en la pandemia, durante el primer lockdown, es que a mí cuando voy a escribir en inglés me sale si voy a narrar, si voy a expresarme acerca de una experiencia. Y en el caso del grupo de Newham Poetry Group, los libros que tengo en inglés son todos acerca de mis experiencias con gente dentro del grupo. Entonces, después de una clase, después de una sesión de poesía con el grupo, yo llegaba a la casa y escribía, y seguramente porque esa experiencia había pasado en inglés, en un contexto del idioma inglés, yo escribía en inglés y me salía muy natural, lo escribía.
pero durante el lockdown, porque no tuvimos las clases de inglés, no he vuelto a escribir nada en inglés. No, simplemente no sale. Cuando voy a escribir, sales en español. Y bueno, les voy a compartir uno de los poemas del libro. Dice, no volverá un viento como aquel. Era de esas tormentas que arrasa, transforma, congestiona y luego la calma. Una calma taciturna, vacía, eternas gotas de nostalgia. Y sin embargo, llega un día en tu vejez que recuerdas esa tormenta y la extrañas. Bueno, me gustaría preguntarles un poquito acerca del writing with an accent. ¿Escribimos con acento? Y si escribimos con acento cuando escribimos en inglés o en español. Esa metáfora tan bonita que es writing with an accent, que reflejan ustedes, que les hace sentir ese writing with an accent. Yo creo que hay un cambio, definitivamente, hay algo que cambia dentro de mi identidad cuando cambio de ese canal de expresión. Y que se hizo más visible cuando empecé a reconectarme con ese pasado y la manera como me expreso o los espacios y esas memorias también traen dichos o manera de decir las cosas o manera de hablar, como a veces cuando estamos o la gente que logra visitar sus países de donde han crecido o están con gente, nos cambia la manera como hablamos, que de alguna manera en el exterior o depende de lo que estamos haciendo se neutraliza un poquito o mucho, de manera que yo sí siento que escribimos con acento literal y metafórico, porque para mí es como si fuera otro quien escribiera dependiendo de ese canal, de ese lenguaje, de lo que estoy sintiendo, de la parte de mi identidad que escribe. Y me gustaría seguir leyendo esa narrativa de mi introducción. Entonces retomo la última frase. Dice, Carmen Rosa, mi abuela, used to take us to church on Sundays in Palmira, where my sister and I often heard from the priest how we would burn in hell. We trusted our parents, and if they were okay with the whole infierno deal, we figured out we would be too. En ese entonces no sabía nada de la Inquisición española, ni de los miles de seres humanos que exterminó en nombre de una religión que predica el amor al prójimo. Siendo quien soy ahora, thinking as I do, having a voice and occupying space, was reason enough to be added a su lista de herejes en aquel entonces. Al pasado no hay que echarle tierra. From the past, we have to learn. Y ser mejores, romper ciclos, cadenas, liberar nuestras cuerpos, nuestras ideas, nuestras relaciones, nuestra educación, nuestras creencias, nuestras familias, nuestras mentes condicionadas por el imperio de turno. En nombre de la tradición, la autoridad y el orden se han cometido atrocidades. El opresor ha tenido y tiene muchas caras. I have so many memories of my 20 years in Colombia, more precisely in Cali, where I probably learned how to dance salsa and eat empanadas before I could spell my name. I am now a migrant in Londres, y como muchos de nosotros, vivo en una transición de geografías, idiomas, sabores, canciones y recuerdos. Lo voy a dejar ahí. Gracias. Tiene que continuar. Súper, súper bonito. Claudita, ¿qué tal tú cómo resuena ese writing with an accent contigo? Bueno, eso de writing with an accent, para mí, el accent que yo diría que yo experimento es un accent de libertad con miedo, de liberar mis miedos.
como toda persona creativa, el hecho de sacar mi fruto y mostrarlo me expone y me hace vulnerable. Y entonces el hecho de que yo lo ponga ahí es la expresión de mi ser, en verdad. Y pienso que eso tiene mucho de libertad y mucho de miedo y mucho de juego, de esconderse, de querer esconderse. Es algo muy, muy especial. Para mí eso sería esa metáfora, personalmente, ¿no? Gracias. ¿Te gustaría compartirnos un poema? Sí, hay otro poema que les puedo compartir con mucho gusto. Este es en español, así es de que tiene que sonar más bonito. Espero. Se llama No estás. En nuestra habitación, espacio infinito poblado de silencios, mis ojos ansiosos y cansados dibujan tu figura en cada rincón y mis oídos reconstruyen las suaves notas de tu voz. Tu respiración pausada inunda con su paz este aposento, que en el antaño llenamos de luz, de gozo y de buen sexo. Tus palabras, tu risa y tu mirada son cómplices que se conjuran para llenarme este vacío y endulzar un poco la espera. ¿Cuántos soles más vendrán a besarme el rostro antes de que su luz deje de penetrar mis ojos? ¿Cuántos para que mi espíritu se torne en una mariposa monarca que se remonte feliz hacia la eternidad, lejos de este lugar tan lleno de ti, de mí, de nuestra historia? Suena muy bonito en inglés o en español, Claudita. Olimpia, ¿qué resuena contigo cuando decimos writing with an accent? ¿Sientes que tu writing has an accent? Everything has an accent. If you live in London, you have different accents. So how do I follow Kalu and Claudia? Entonces todo tiene acento. Tenemos nuestros acentos en español, el acento mexicano, colombiano, todo. Entonces también like when you're a Londoner, you have your London accent. So it depends. Sometimes I speak a bit more formally, depends on the company that I'm in. But anyway, I just wanted to share the poem. I'm going a little bit off topic. Is the Black History Month. Porque sí, es Black History Month, este mes de octubre. Y este poema lo escribí hace 3 años, entonces se puede notar mi acento ahora, ¿no? So, what and how does Black history relate to me? The Mexican woman with cinnamon skin, well, it's not very well known. It's not highly publicized, but Black communities exist in Mexico. Latin America has a rich history influenced by African culture. From dance, music, food, and art, it's evident everywhere. It's time for Latin Americans to celebrate their Blackness, because the representation we see on TV and the media do not paint a picture of the majority. We come in different shapes, sizes, and colors. We need to move on from the colonialist point of view, because they brought us together and now they want to divide us, continue to separate them versus us. We can no longer allow this to happen. Wow. Bueno, a mí también resuena completamente lo que tú dices. No podemos estar en Londres sin tener un acento. Es parte de la identidad londinense, yo creo. Escuchamos, vamos caminando por las calles o vamos en el bus o en el underground o en cualquier parte y siempre es ese acento, y yo creo que esa es parte de la identidad, no solamente de la ciudad, sino de la identidad que se nos empieza a impregnar a todos nosotros. Les voy a compartir uno de mis poemas, otra vez, de mi libro, el último libro. Y me parece interesante y quería leer este poema porque es un poquito el reflejo de cuán difícil es de pronto traducir metáforas de un idioma al otro. Y este tipo de poemas, por lo menos el que voy a leer, pues funciona bien en español, pero si uno lo intenta de traducir, yo creo que es un poquito complicado porque la metáfora no necesariamente funciona en otro idioma. Dice así: te escondí en mis poemas, estarías protegida por las palabras y los versos.
Te escondí en las metáforas, inventé personajes. Protegida de los sinónimos, te inventé antónimos. Te escondí en el futuro de mis verbos, aunque sabía que solo rimaban en pasado. Te escondí tanto hasta que de mis versos ya no quisiste salir. Y los sonetos se antojan demasiado extensos para un amor escrito sin pausas y sin punto final. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y yo creo que la experiencia migratoria nos impacta muchísimo. ¿Qué tanto ha impactado esa experiencia migratoria en la poesía o en nuestros escritos? Me gustaría empezar con Calú. De pronto, ¿es la mayoría de tus poemas o de tus escritos son acerca de esa experiencia migratoria? Yo creo que la experiencia migratoria la empecé a incluir más cuando tomé conciencia de ese aspecto de mi identidad. En mi caso, yo creo que he generado como burbujas de identidad para protegerme, eh, para poder concentrarme en cómo quisiera yo que fuera el mundo. Y también protegida por aspectos de mi privilegio. Yo soy latinoamericana blanca, yo puedo hablar el inglés, tengo doble nacionalidad y eso me da acceso y me da acceso a recursos, me abre puertas. Y es como nombrar eso y luego fue darme cuenta de que hay ciertos aspectos en los que sigo siendo otra. Y es como hacer paz con ambos, porque todos somos ese universo de privilegio y de aspectos de nuestra identidad que hace parte de grupos marginalizados. Y yo creo que fue a partir de como de reconocer esa diversidad de identidades y también por mi afán, yo soy activista y por mi afán de traer visibilidad, pues empecé a incluirlo más dentro de lo que escribo. Y este fue el primer poema que escribí bilingüe y está conectado con el aspecto migratorio. Frontera. It just happens sin que lo puedas evitar. As you leave your loved ones behind, una parte de tu identidad se rasga. You stop belonging. Dejas atrás lo que fue, believing nothing has changed, sin notar que, de cierto modo, you are not the same. Levantas vuelo con tus raíces y tus sueños in search of possibilities. Por un tiempo sin tiempo, respiras y vives in the land in between, ansiando a final welcome. En esta tierra de nadie, construyes visiones temporales anchored in a future que brilla a lo lejos like a mirage. You continue pursuing that permission to exist, creando realidades liminales as you breathe. Cada día sientes that you're closer to home sin darte cuenta que estás estancado en la frontera. It's just a matter of time until you notice el jardín que has plantado, porque la estadía va para largo and uncertainty goes well with childhood memories. Respiras hondo sin poder aceptar that for a while, este será tu hogar. Y ese poema lo conozco y ese poema siempre me ha movido muchísimo, muchísimo. La combinación del inglés, del español, el tema que es súper moving. Personalmente siempre me he sentido muy identificada con ese poema, Calú, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que yo creo que es para todos y quien desee contestarla pues simplemente levanta la manito así. Dice, ¿sintieron alguna vez un debate interno o la obligación de escribir en tal o cual idioma porque se supone que si viven en un lugar tienen que escribir en ese idioma? Y si fue así, ¿cómo lo superaron? ¿Se sintieron como con la obligación? De pronto es un poquito más como de pronto para Calú y
Claudita, y de pronto para Olimpia sería en el otro sentido, si al estar con la comunidad latina te sientes obligada a tener que escribir en español, si se siente esa obligación de tener que escribir, ¿a quién le gustaría de pronto responder? La repito, ¿sintieron alguna vez un debate interno o la obligación de escribir en tal o cual idioma? Porque se supone que si viven en un lugar tienen que escribir en ese idioma. De pronto no fue una obligación externa, pero como activista dentro del proceso de colonizar identidades y de hablarle al opresor o de hablarle a la cultura blanca o de hablarle a la cultura occidental, de alguna manera estaba forzada, me sentí forzada a escribir en inglés, porque yo quería poder hablar al hombre heterosexual, blanco, able-bodied, neurotypical, y decir, esto es para usted, escúcheme, o para la audiencia blanca, para la audiencia que no somos una sola identidad, pero cuando acumulamos esas identidades que son las que nos dan acceso al poder, tenemos poder. Y no todo el mundo cae en cuenta, porque es como que, no, eso fueron mis antepasados, que, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo, eso, bueno, no sé, pero todos somos responsables de perpetuar algo, de perpetuar una opresión, de perpetuar un privilegio, y es poder nombrar eso, y de ahí que sentí esa más como un deber de decir, este es el grupo al que yo quiero llegar, uno de los grupos a los que quiero llegar, y esto es lo que tengo para decirles. Para ti, Olimpia, ¿te sentiste obligada al estar con la comunidad latina a tener que escribir en español? Pues como tú y yo somos parte de New in Poetry Group, ¿verdad? Entonces yo me sentía muy cómoda estar en ese grupo donde escribimos en inglés. Entonces participé con Claudia en un grupo de poesía de español y para mí it felt a bit like a disaster. There was an internal like monologue going on, like I can't do this. Y como en serio, I felt like a 6-year-old writing, because that's my Spanish. My Spanish is a 6-year-old levels Spanish, and so it felt quite frustrating not being able to communicate in my mother tongue. And so there was that stigma and shame that I felt within myself, but you know, you have to do away with it at some point. But yeah, it was just more, I felt like I should be making more of an effort. Entonces, para escribir en español también y hablar. Es interesante porque pues, me imagino que por lo menos para mí también es como un shame y si no puedo escribir en inglés, por lo menos cuando estaba en el grupo y como así que yo estoy en un grupo de poesía que habla inglés y yo que soy la poeta y no sé qué, pues no voy a escribir ni un poema en inglés. Y siente uno como respondiendo un poco la pregunta en mi caso personal, sí siente uno como la obligación y la necesidad también de comunicarte, ¿no? De utilizar ese medio de comunicación y de no tanto como una obligación por el entorno, sino una obligación interna, una necesidad interna de expresarte y de comunicarte. ¿Cómo ha sido por la experiencia para ti, Claudita? ¿Te has sentido obligada a escribir en inglés? Definitivamente sí, pero yo me sentí obligada. Es curioso lo que dice Olimpia. Es curioso lo que dice Olimpia, porque Olimpia dice, bueno, mi nivel de español es level 6, ¿no? Y yo, es curioso porque yo así me sentía con mi nivel de inglés. Aunque yo hice todos los certificados que se pudieron hacer y estudié aquí para ser maestra de inglés y trabajé aquí como maestra de inglés, pero nunca sentí esa satisfacción del idioma, de mi manejo del idioma, ¿no? Y sí, me sentí obligada a escribir en inglés. De hecho, cuando empecé mi proceso más o menos de escribir fue porque tomé unos cursos en Beaver College y era de narrativa, pero a mí no me convenció. O sea, ¿por qué? Porque no me salía, no era algo espontáneo en mí escribir inglés. O sea, académico quizás, pero de mi Pues es otra cosa. Esa es otra historia. Y lo intenté y me sentí obligada y lo traté, pero no me funcionó.
Tenemos una pregunta, otra pregunta en el chat de Ana María, que dice, durante la pandemia me ha sido bastante difícil mantener viva mi creatividad. Eso yo creo que nos ha pasado a muchos. Y me gustaría saber cuál ha sido su experiencia en los últimos 18 meses. ¿Ha sido difícil escribir o fácil? Yo creo que por el tiempo, ¿qué les parece si cada una responde algo cortito? Algo cortito, porque estoy consciente del tiempo. Una respuesta ahí para Ana María. ¿Qué tal ha sido escribir durante la pandemia? Y si le podemos dar de pronto eh, una idea o un ejercicio para Ana María y para todos los que nos están escuchando. ¿Quieres Fue arrancar, Calú? difícil. O Olimpia, Olimpia, dale, dale. Sí, fue difícil y empecé a pintar. Como no me salían las palabras, empecé a pintar. Entonces intenté otra forma, another creative outlet. Muy buena idea, sí, 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 sí. Tú, Claudita, ¿quieres decir algo? Calú, la que primera hora el Sí, millón. sí, sí. Porque primero habla el pico, pensé que ibas a decir. Eh, eh, pues yo tuve una experiencia de duelo dentro de la familia y yo creo que eso detonó la necesidad de escribir, que fue muy terapéutico. Y de ahí sale el poema que les compartí sobre cerca, sobre nuestros muertos y muchos otros poemas en español y en inglés que eran mi manera de procesar lo que estaba viviendo y lo que estaba sintiendo. Fue el duelo lo que impactó y ocasionó que escribieras. Sí. Gracias. Claudita. Bueno, pues para mí ha sido un tiempo en el que he escrito muchas cosas muy negras, he escrito cosas con mucho coraje, ha sido muy sanador, pero he escrito cosas con mucho coraje porque todo este tiempo de la pandemia me he sentido como si estuviera en una barra viendo dos mundos diferentes, ninguno de los cuales tiene sentido. O sea, o el mejor, uno tiene sentido, no lo sé, pero yo he pasado este tiempo llena de confusión, como todos, con un miedo terrible, pues un miedo a morir, que es ilógico porque nos vamos a morir de todos modos, ¿no? Pero ha sido una situación muy extraña que ha sacado de mí cosas muy, no son negativas, pero son expresiones muy fuertes de dudas, pero sí he podido escribir en español. Yo durante la pandemia, al principio no pude escribir mucho y traté fue de ocuparme haciendo otras cosas. Empecé a tratar de aprender como por enésima vez, empecé otra vez un curso de guitarra que por enésima vez tampoco terminé, pero traté de hacer otras cosas. Yo me siento identificada un poquito con lo que decía Olimpia, tratar de hacer otras cosas. Y la verdad es que después de que ya como que nos adaptamos a esa pandemia y nos adaptamos un poco a estar en el lockdown y todas estas cosas, lo que escribí es bastante, mis poemas de por sí son un poco tristones, un poco así como melancólicos, como este, y los que salieron durante la pandemia, esos son todavía peor, son todavía más nostálgicos, más depresivos, pero yo creo que también es un poco el estilo de uno, ¿no? Yo creo que todavía tenemos unos minuticos y si no hay preguntas, no sé si hay alguna pregunta aquí o si le ha llegado alguna pregunta a Silvia. Bueno, no parece, entonces les quería hacer una preguntita así ¿qué es lo que las inspira más a escribir? ¿Les inspira más a escribir? El amor, la tristeza, la alegría, el activismo, ¿qué es eso que como que mueve, que hace que uno tome el papel y empiece uno a escribir? ¿Qué es lo que cada una siente que la mueve más? Así de manera breve, la injusticia o algo que yo veo que yo quiero resaltar, y cómo hago para describirlo con palabras que le lleguen a alguien. Y entonces es una respuesta. Y otro motivo que es profundamente terapéutico. Entonces, como un compromiso de autocuidado, de que me corresponde hacer este trabajo para mi salud emocional y mental, y por otro lado, como una responsabilidad
con el mundo, con los grupos marginalizados, con el medio ambiente, con el planeta, con los distintos como causas. A ti, Claudita, ¿qué te hace tomar el lápiz y el papel? Todo, en verdad todo. Y donde esté, tomo una nota y empiezo a hacer cosas. No sabría cómo definirlo. Esa es la verdad. Pero si tengo un minuto, solamente me gustaría compartir un pequeño haiku, que son pequeños, ¿no? Acerca de inmigración, que es algo que nosotros, por lo que estamos aquí, ¿no? Por haber emigrado. Y dice, saber quién soy, reinventar mi vuelo en otro cielo. Gracias, Claudita. Olimpia, ¿a ti qué te hace coger el lápiz y el papel? Entonces, igual que Calvo es therapeutic para mí, any like injustices, entonces political injustices que están pasando por el mundo, y también la otra gente. Me encanta ser parte de un grupo de poesía, eso para mí me motiva mucho, y es cuando yo creo que escribo más. Si no es por el dolor personal, es what I've been inspired by other people, so I'm writing from other people, you know, the people around me motivate me. Para mí, yo creo que para mí es una forma de sacar mis demonios internos. Yo no creo que yo sea una persona depresiva o triste, no conscientemente, pero en mis poemas generalmente son esa parte. Entonces yo siempre los veo como que mi sombra es una forma de sacar mi sombra y dejarla allí a un lado y poder seguir yo caminando sin esa sombra, que después vuelve y me visita, que después vuelve y se me acerca, pero que vuelvo y la saco a través de mis poemas y después vuelve y me visita y la sigo sacando y vuelve y me visita. Entonces es un ejercicio de caminar con la sombra. Yo les quiero dar las gracias. Yo creo que yo me quedaría conversando con ustedes muchísimo más, casi que una hora con cada una. Le quiero dar las gracias de nuevo a Silvia, a la Tundra, a esta oportunidad maravillosa para compartir con la gente, y yo sé todo el esfuerzo que hay detrás de organizar algo así. Muchísimas gracias por el apoyo. Consiguen muchísimos libros con un descuento fabuloso en la Tundra, incluyendo mis libros. Así que por favor te dejo la palabra a ti, Silvia. Muchas gracias, Sonia. Les quiero agradecer a todos porque realmente lo disfruté muchísimo. Yo creo que la audiencia también lo debe haber disfrutado muchísimo. Los poemas que leyeron, increíbles. Me maravilla la forma en la que pueden navegar de un idioma al otro y se siente con absoluta naturalidad, sin esfuerzo. Me pasó cuando hace 2 años recibí el poema de Kalu, Frontera, que publicamos acá en esta revista que salió hace 2 años, y me quedé maravillada, porque tenía una fluidez, no, cambiaba de idioma, tal vez en cada verso, pero fluye de una manera y se siente de una manera, así que, bueno, las felicito a todas realmente, y un placer haberlas tenido en este evento. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia, y a ustedes, Calú, Claudita, Olimpia, muchas gracias y continúa. Miren la página web de la Tundra, de la Feria del Libro, mírenla porque hay eventos muy bonitos, y bueno, ahí nos estaremos viendo con todos. Muchísimas gracias. Entonces, nos estamos viendo en esos espacios. Gracias, Silvia. Gracias, Sonia. Muchas gracias a todos. Gracias y buenas noches. Chao. Chao.